Amada familia en la fe, Dios les bendiga. Hoy es julio 7 y el devocional de hoy tiene por título Orar en todo momento. Y el texto base es 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estamos en medio de una batalla espiritual. Quizás no parezca que la guerra nos enfrenta a cada momento, pero el hecho es que luchamos continuamente contra las fuerzas espirituales del mal, Efesios 6:12. En semejante campo de batalla, la oración es absolutamente esencial, de ahí la exhortación del apóstol Pablo, oren sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Qué quiere decir esto? Pablo no nos está ordenando de que dejemos todo y tengamos reunión formal de oración cada hora. Ciertamente, es un gran privilegio orar en voz alta junto con otros santos, pero muchas veces nuestras oraciones resuenan solo en nuestro corazón. El autor de este himno lo capta bien con estas palabras. La oración es el deseo sincero del alma, pronunciado o no expresado, el movimiento de un fuego oculto que tiembla en el pecho. Esta es la oración, ya sea pronunciada o no expresada, es fundamentalmente un compromiso con Dios y debe ser una parte incesante en nuestras vidas, junto con la acción de gracias en todas nuestras circunstancias. Para que no nos engañemos pensando de que la oración es simplemente un placer una vez que nos dedicamos a ella, los llamados a la oración continua nos alertan sobre cuán esencial es esta actividad. La oración no es opcional, es vital. La oración no es algo que debamos tachar en nuestra lista de tareas pendientes, como si 5 minutos por la mañana nos bastara para el resto del día. Es imposible que alguien disfrute de una relación íntima con Dios sin recorrer su día y circunstancias en este trae una actitud de oración. Entonces, orar es dar voz, aunque sea inaudible, a una de las verdades más esenciales de la fe cristiana. Es separado de Cristo, nada podéis hacer. Juan 15:5. En el momento en que creas que puedes superar las batallas espirituales de la vida por tu cuenta, estás en peligro de ser derrotado. Pero cuando permaneces en Cristo, a través de la oración, Él promete que dará mucho fruto y te llenará de gozo mientras avanzas en la lucha por su reino. Por tanto, hoy busca orar y dar gracias en todas las situaciones que enfrentes. Busca hablar con tu Padre en cada momento por el que te guía y regocíjate de que en Cristo en todo momento tienes de esta manera el oído del Creador del universo. Para profundizar, Juan 15, del 1 al 11. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Como leíamos ahorita en el devocional, orar en todo momento. Nuestra vida de oración debe ser fundamental, es determinante. Como dice algún hombre de Dios, dijo alguna vez, el cristiano que no ora, el pecado lo devora. La oración es el corazón de la vida cristiana. Es el vínculo esencial entre el creyente, es decir, nosotros y Dios. No es simplemente un ritual religioso, mis hermanos, sino la expresión vital de una relación personal con nuestro santo y buen Dios. Vamos a mirar puntos importantes en lo que es la vida de oración. La oración siempre será una comunicación con Dios. Es la única manera de comunicarnos con Dios. Y Él comunicarse con nosotros a través de la respuesta en su bendita y inerrante palabra. Así como hablar es lo esencial en cualquier relación, mis hermanos, la oración es el diálogo de nuestra alma con Dios. Jesús nos enseñó, siendo el Hijo de Dios necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Cristo tiene una vida de oración constante en todo momento, en toda circunstancia. Él dijo, orad sin cesar, para que no entréis en tentación, porque el espíritu es fuerte, mas la carne es débil. Hermanos, sin oración no hay comunión con Dios. La oración es sumisión a la voluntad de Dios. Recordemos a Jesús cuando está en el momento más difícil de su vida. En Lucas 22, 39 al 42 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad,
para que no entráis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, la oración no es manipular a Dios, sino para alimentarnos con su voluntad. Recordemos a Jesús en Getsemaní. Él fue lo que hizo, es ir a la fuente, ir a aquel que le podía ayudar, que le podía consolar, que le podía animar, y someterse a su voluntad. La oración nos enseña a depender de Dios, no de nuestros deseos. Pablo, en este texto que estamos estudiando, que es 1 Tesalonicenses 5, 17 al 18, nos enseña 3 mandamientos breves pero profundos, que son la esencia de la vida cristiana en su relación con Dios. Pablo nos da como sugerencia, sino como la voluntad expresada de Dios para todos y cada uno de nosotros. Hoy nos enfocaremos en orad sin cesar, explorando su significado y su base teológica y su importancia práctica de una perspectiva reformada. Es un mandato, orad sin cesar. ¿Qué significa? No se refiere a una repetición mecánica de palabras, hermanos, sino una actitud constante de dependencia. Es una comunión perpetua. ¿Por qué perpetua? Porque nuestra salvación es eterna. Y nuestra relación con Dios, a partir de que vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe, es eterna. Es una comunión vital, es una unión vital con Cristo que nos conecta al Padre. Debe ser como la respiración de nuestra alma. La oración debe ser el ritmo natural de nuestra vida regenerada. El Salmo 62:8 dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Debemos ser conscientes de la presencia de Dios. Vivir plenamente convencidos de que Él mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Mire cómo lo expresa Salmo 145:18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Y nuestro Señor Jesucristo nos muestra que es nuestro sumo sacerdote, con el cual podemos acceder confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16, cuando dice: acerquémonos pues, es decir, a la presencia de Dios, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recordemos a Joyce Müller, un hombre de oración, que todo lo que recibió siempre lo hizo fue en oración. Él decía que la oración es como la respiración del alma. Orar sin cesar no significa pasar cada momento de rodillas, sino vivir en una actitud de constante dependencia, como un niño que mira al Padre en cada necesidad. Miremos lo importante de la soberanía de Dios en la oración. Aunque Dios es soberano, como dice Romanos 11:36, cuando dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos, amén. Él ordena los medios, es decir, la oración como para sus fines. Él nos revela su voluntad cuando oramos, cuando estamos en su presencia, cuando leemos las Escrituras, cuando estamos en el Espíritu. Santiago 4:2-4 nos enseña por qué es que no recibimos y por qué pedimos mal. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es decir, que nuestra oración debe estar basada siempre y perfectamente en la gloria de Dios, en su voluntad. No en nuestras pasiones, en nuestras emociones, sino en quién es Dios, por qué es Dios y cómo Él se acerca a nosotros. La oración superficial, distraída, rutinaria, mis hermanos, no es oración, es una religión vacía. Luego nos dice lo importante que nuestra oración esté llena de gracias, con acción de gracias. La verdadera oración no es solo pedir, es adorar y agradecer. Así lo expresa Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos. Es decir, todas las áreas de nuestra vida tienen que estar delante de Dios, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Aquí luego dice, con acción de gracias. Es decir, de saber en plena certidumbre de que Dios ha escuchado mi plegaria y que hará con ella conforme a su voluntad. Porque luego dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Ese es el eslabón. La paz de Cristo. Eres el príncipe de paz. Él nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy.
La paz que nos da Cristo no es la paz de las circunstancias o como ofrece el mundo, es de su presencia en medio de las circunstancias. Hermanos, un corazón ingrato no puede orar con poder, es decir, con dependencia a Dios. Veremos el espíritu de la oración, el espíritu que nos ayuda a orar. Él nos enseña cómo vamos a orar. Dios proveyó a su Espíritu Santo para que nos guíe en la oración, en todo lo que es nuestra vida como creyentes. Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues cómo hemos de pedir como conviene. No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más que Él escudriña los corazones cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, aquí evidenciamos también nuestra adopción como hijos, en Gálatas 4, 6, 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si dijo, escuchen esto, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, somos coherederos con Cristo. Ahora miremos la importancia de la oración continua. Es un acto dentro de esta guerra espiritual. La oración es nuestra arma contra la carne, el mundo y el diablo. Así lo dice Efesios 6, 18. Sin ella somos vulnerables. Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recordemos a Daniel, el capítulo 10, 1 al 4. El año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel llamada Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entré en mi boca carne, vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río de Quel. Y miremos aquí la visión. ¿Quién llega? Daniel 11:14. Y apareció un ángel y me dijo, Daniel, varón muy amado, esté atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse de pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día, escuchen esto, que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas la oposición llega, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo con los posteriores días, porque la visión es para aquellos días. Daniel necesitaba saber qué estaba pasando, porque están cumpliéndose los 70 años de cautiverio. ¿Qué iba a pasar con Israel? Y mira la respuesta, había oposición de la respuesta, pero Dios siempre triunfa. Él es nuestro vencedor y nosotros juntamente con Él. Hermano, el enemigo de nuestras almas busca debilitarnos, pero la oración es nuestra defensa de ataque. En 1 Pedro 5, 8 al 10 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes ¿en qué? En la fe. ¿Se escuchan? Firmes en la fe en Jesucristo. ¿Y cómo vamos nosotros a mantenernos firmes en la fe si nuestra vida de oración es tan débil? Nuestra oración es tan de circunstancias y de momentos, no de compañerismo. Hermanos, el cristiano que no ora está desarmado en la batalla espiritual. Hermanos, el orar es un reflejo del Evangelio, es una dependencia humilde. La oración reconoce que separados de Cristo nada podemos hacer. La oración nos permite disfrutar de la gracia perseverante. Solo quienes verdaderamente salvos anhelan esta comunión. Solo los hijos de Dios anhelan hablar con su Padre. Quieren estar en su presencia. Uno de los síntomas de demostrar o de evidenciar nuestra decadencia espiritual es que ya no oramos. En 1 Juan 3, 21 al 22 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermanos, la oración es un termómetro de nuestra fe. La negligencia en la oración revela la autosuficiencia o nuestra incredulidad. Mira lo que dice el Salmo 10:4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Cómo practicamos la oración o la vida de oración sin cesar? La orden es clara, perseverad en la oración.
Perseverar significa adherirse con fuerza, no soltar, mantenerse fiel en algo sin vacilar. No es orar cuando se tiene gana, sino disciplinarse para orar. Mira lo que dice Lucas 18:1. También le refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Recordemos a Daniel en el capítulo 6 cuando llega el edicto al rey, que no podían orar en un mes. Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y escuchen esto, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Es decir, que era la vida de Daniel. Daniel tiene una vida de oración. Nuestra oración es como respirar, es nuestro oxígeno espiritual. ¿Cuánto tiempo pasas en oración diaria? ¿O solo oras en emergencias? Si tu vida de oración es esporádica, estás desobedeciendo a Dios. Estamos desobedeciendo a Dios, me involucro allí. Orar sin cesar no es ideal, no es un ideal inalcanzable, sino un llamado a una vida saturada de Dios. Como reformados, creemos de que esta práctica fluye de un corazón transformado por la gracia. Si no, la oración es escasa en tu vida, examina. ¿Estás viviendo en pecado? ¿No confesado? ¿Has olvidado quién es Dios? ¿O simplemente no valoras el regalo que Dios te ha dado por medio de Cristo de poder hablar con Él? Hermanos, si nuestra vida de oración ha sido muy deplorable, hoy es tiempo de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y volver de nuevo a la fuente de vida. Organicemos nuestro tiempo para que podamos tener ese tiempo especial para con Dios y orar. Confiemos en la voluntad de Dios, que Dios es perfecto en lo que hace. Spurgeon decía, la oración es el cable que conecta la impotencia humana con la omnipotencia divina. Ese es un mandamiento que nos lleva a vivir como criaturas dependientes de nuestro Creador y Redentor. Orar sin cesar. Dios me los bendiga, amados hermanos. Un abrazo fuerte.